Lidia. Así que bueno, muchas gracias por participar nuevamente de una Lidia? presentación. En este caso estamos con Juan Cruz Andrada, él es licenciado en Arte Venga, en la venga. Universidad de Buenos Aires. Sus investigaciones se centran en la historia del mercado del arte y en los vínculos entre el arte y moneda. Es profesor en la Universidad de San Andrés en la materia Arte, Mercado y Coleccionismo y del Centro de Investigación Cinematográfica. Es parte del equipo del Centro de Arte Víctor Magariños, trabajando en el estudio y preservación de la obra y el archivo del artista. Como curador forma parte del equipo que lleva adelante la exhibición Transatlantic Modernism en el Museo de Ostende, Bélgica, pospuesta al 2022 por la pandemia. Bueno, todo tuyo, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación a la Fundación Forner por permitirme este espacio para poder charlar entre todas y todos sobre este tema que por lo menos a mí me apasiona. Y bueno, cuestiones prácticas. Es verdad que como somos varios, por ahí interrumpir con el micrófono puede llegar a ser demasiado interrumpir demasiado la charla, pero si quieren ir haciendo comentarios en el chat, yo no tengo ningún problema, siempre lo voy leyendo, así que si quieren ir tirando preguntas, comentarios en el chat, si en el medio de la charla puedo meter alguno de los comentarios, los meto, si no lo dejaremos para el final, ¿sí? Pero bueno, no se contengan si quieren comentar o charlar algo desde el chat, que yo siempre lo estoy mirando, la verdad que doy bastantes clases por Zoom, así que es algo que ya termina, para bien y para mal, es algo que nos terminamos acostumbrando todos, ¿no? a este sistema y a este tema. Entonces, bueno, a ver, yo les traje para hoy, y lo que preparé para hoy, es un poco reflexionar en conjunto por ahí sobre temas que ya vieron, que ya conocen, especialmente aquellas personas que están en el mundo del arte o que conocen de la historia del arte, pero pensarlo desde otra perspectiva, ¿no? Especialmente de la perspectiva de la economía y del mercado. Y acá está el punto. En muchos casos, por lo general, hay como se construyó la mirada sobre el arte, en que la cuestión comercial era dejada como de manera opaca, o por lo menos era vista como algo de comerciantes, y cómo lo comercial termina siendo ajeno a las propuestas estéticas, a las imágenes en sí mismas, ¿no? Y lo que yo en realidad quiero mostrar, lo que quiero traer a cada discusión en esta charla, es tratar de entender que en el sistema del arte, el mercado, el dinero, la economía, son parte centrales de la trama, ¿sí? Y en esa trama no solo afectan a la manera de distribución, ¿no? En el sentido de, bueno, cómo una obra pasa de una mano a la otra, sino que también tiene impacto en las jerarquías que construimos, ¿no? Cuáles son los artistas más importantes y los artistas menos importantes. Tiene impacto también incluso en las mismas imágenes de las obras, en algunos casos, ¿no? Entonces, lo que propongo yo para lo largo de esta reunión es que a través de algunos ejemplos que voy a ir variando, desde el Renacimiento, para arrancar y muy rápido, hasta el siglo XX, tratar de entender distintos tipos de articulaciones que se dan entre el arte, el mercado, el coleccionismo, ¿no? ¿Para qué y con qué motivo? No simplemente para quedarnos con la anécdota de tal persona compró tal obra o tal persona le vendió a tal otra esta obra, sino para tratar de entender que aquello que consideramos incluso buen arte también está atravesado por la fortuna crítica en el mercado de las obras, ¿no? Y en este sentido, incluso yéndonos a un momento anterior a que existiera el mercado del arte capitalista, tal cual lo entendemos nosotros ahora,
irá para mí uno de los grandes historiadores del arte del Renacimiento, ¿no? Y uno de los que inician la historia social del arte, que tiene una frase en su obra Pintura y Vida Cotidiana en el Renacimiento, que es una obra que estudia el arte del Quattrocento italiano. Tiene una frase que a mí me resulta, y siempre la uso para cuando hablo del mercado, cuando doy mis clases, pero que a mí me resultan recontra interesante, ¿no? Porque pone en perspectiva todo esto, lo que yo les quiero mostrar, ¿no? Que es que dice, los cuadros son, entre otras cosas, fósiles de la vida económica, ¿no? A ver, no voy a ahondar muchísimo más en este tema, esto simplemente lo traje como introducción, pero lo que es sumamente interesante del estudio de Baxandall es que muestra cómo en los contratos que se generaban en el Quattrocento italiano, en el fondo, el artista, que justo en esta época es donde de a poco se empieza a construir en esta imagen de autónomo, creativo, de alguien especial dentro de la sociedad, como tenían en algunos casos muy poca libertad de acción, especialmente porque los que terminaban definiendo cuáles eran los temas, cuáles eran la iconografía, de qué manera tenía que estar desarrollada, eran los que encargaban las obras. Y esto se ve muy bien y se estudia muy bien en el contrato. Pero no solo eso, y esto es lo que a mí más me interesa del estudio de Baxandall, cómo la economía y cómo la cuestión económica tiene impacto en la imagen en sí misma, ¿no? Baxandall desarrolla todo un estudio muy interesante, pero lo que va marcando en definitiva es cómo en los primeros contratos del 480 todavía se hace muchísimo hincapié en la materialidad de los pigmentos y en la materialidad de la obra. Y esto era leído en las obras a nivel narrativo. Por ejemplo, la cuestión del oro, que era, por supuesto, uno de los materiales más caros, o el caso del azul ultramarino, ¿no? El azul ultramarino, que generaba este tono azul violáceo tan particular, que era un color muy estable, era uno de los colores más caros, ¿no? Era uno de los colores que se construían a partir del pigmento de lapislázuli. Entonces, esto muestra que cuando los espectadores de la época miraban esta obra, no solo estaban mirando el tema bíblico, ¿no? Que acá en este caso son dos escenas de la vida de San Francisco, sino que también veían, por ejemplo, en el caso de la materialidad, si era una obra rica, si era una obra cara, si era una obra que tenía mucha plata atrás o no. Piensen que en este caso muchas de las obras, estas que por más que fueran encargos privados o encargo de cofradías, eran obras que tenían en muchos casos función pública. ¿Por qué? Porque estaban en iglesias, que estaban en lugares donde se veían y construían prestigio. Entonces, acá hay un punto clave, ¿no? La relación entre el consumo privado de obra y su relación y su función pública, que más adelante y con otro sistema de mercado, también y de todas maneras lo vamos a ver con el coleccionismo y la fundación de los museos, ¿no? Entonces, en este sentido, ver cómo, por un lado está la economía anclada, ¿no? Y se hace carne en las mismas obras, pero por el otro lado, cómo generan sentido narrativo. ¿Por qué? Porque la gente en esa época tenía el ojo preparado para ver en el azul ultramarino un color caro. Entonces era un color importante. Entonces, ¿qué dice Baxandall? Esto también generaba, y por eso se guardaba este color, para los lugares más importantes de un arte que se empezaba a construir como narrativo, ¿no? Entonces, en esta historia de San Francisco, que es un ejemplo del despojo, que le está ayudando a un caballero empobrecido, dándole su manto, no casualmente el punto cúlmine de esta narración es la entrega del manto, que es de azul ultramarino, ¿no? Entonces, fíjense cómo no solo esta obra era leída por su materialidad como una obra cara,
sino que también ayudaba a enfocar en el punto central de la historia. Entonces, ¿por qué muestro y por qué traigo esto? Simplemente como para tratar de introducir y de pensar que la relación entre arte y economía, que va a ir variando a lo largo de la época y de las décadas y del sistema económico, ¿no? Acá todavía estamos en un sistema de patronazgo, en un sistema de patrones. Pronto después, más adelante, y especialmente a partir del 1600, y de manera lenta, pero progresiva, se va a ir cada vez más el artista acoplando un mercado. En este caso, Rembrandt es un gran ejemplo de esto, ¿no? Hay un libro muy interesante de Svetlana Alpers que se llama Rembrandt Enterprise, que muestra cómo la libertad del arte y el dinero, que muestra cómo Rembrandt, por ejemplo, en su práctica del taller, fue construyendo su autonomía artística, empezando a separarse de los patrones, ¿no? O obligándole a tomar sus propios, su propia voluntad, ¿no? Como Rembrandt en un momento se hace muy famoso, los obligaba a los que le encargaban obra a que aceptaran la pintura como él quería hacerlo. Es un libro muy interesante, pero no lo voy a desarrollar acá. Pero lo que quiero mostrar es esto, ¿no? Cómo es inseparable el arte de la economía y del mercado. Entonces, en este sentido, y ya avanzando un poco más, también empieza a cobrar fuerza la cuestión del coleccionismo, ¿no? Y acá sí ya estamos ante obras, ¿sí? Ya no encargos, que son grandes tablas o grandes ciclos de frescos, sino que empieza, no casualmente, en los Países Bajos, en donde hay una pujante burguesía, empieza a haber una proliferación de pequeñas obras, ¿no? de pequeñas obras de género, en la que empiezan a comercializarse y a moverse y a coleccionarse, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque ya empezamos a tener, ¿no? este tipo de comercio que nos resulta más familiar, ¿no? Una obra que se hace un cuadro y este cuadro que luego es vendido a una persona y que después entra en un mercado secundario, ¿no? Cuando por ahí el que lo compró de primera mano lo termina vendiendo o porque se fundió o lo termina regalando como un regalo diplomático, ¿no? Pero lo interesante es cómo ya de a poco, ya en el 1600, y a medida que va pasando el tiempo, vamos avanzando en este sistema que conocemos un poco más, la compra y venta del arte, ¿no? En un mercado. Y también entender un poco la cuestión del rol del coleccionismo, ¿no? Acá, esto es una obra que es un clásico, ¿no? De David Teniers el Joven, que nada, que llegó a tener un cargo muy importante, ¿no? En la corte de Leopoldo, y que lo que hacían estas obras era para mostrar la colección. Es más, este interior no es un interior real, es un interior ficticio que está construido especialmente para casi hacer alarde de la colección que tenía Leopoldo de obras, ¿no? Piensen que estas colecciones reales pronto van a ser también la base para los futuros museos, ¿no? Entonces, parte también del mercado y del comercio pasa a ser central para la difusión del arte. Esta importancia del coleccionismo, y a ver, fíjense cómo voy saltando de épocas y de lugares, pero me parece que es interesante verlo como sistema, ¿no? También es real para nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Piensen que acá la colección Guerrico fue parte de una de las colecciones fundantes del Museo Nacional de Bellas Artes, cuando lo funda Schiaffino en la década del 80, y de 1880, ¿no? Y que muestra también, ¿no? Este límite poroso entre el coleccionismo privado, la función pública de una colección, pero es más, acuérdense que los museos son espacios de legitimación, espacios que terminan poniendo en
en el aura del buen arte y del arte importante a los coleccionistas, a las obras, ¿no? Entonces, esto también va a ser central, ¿no? Porque en el fondo, una colección que termina siendo construida a partir, si se quiere, del gusto o del programa que puede tener cada coleccionista, que eso varía de persona en persona y de coleccionista en coleccionista, terminan formando colecciones de museos que terminan legitimando a las obras y a ciertos artistas y generando relatos interesantes sobre el arte, ¿no? Entonces, esto para entender esta relación tan importante entre coleccionismo, mercado y las obras. Y acá hay un punto. El mercado tal cual lo conocemos hoy, el mercado de galería, el mercado de artistas siendo promovidos por marchand, ¿no? Por un galerista que va construyendo la obra y la carrera de un artista, tiene su origen moderno, ¿no? Especialmente el comercio del arte moderno, en el siglo XIX, ¿no? Si bien hay ciertas prácticas que vienen desde antes, en el siglo XIX empieza a tomar, por supuesto, como se empieza a configurar la idea de arte moderno, también se empieza a configurar la idea de mercado moderno del arte, ¿no? Y en este sentido es, una de las figuras claves es Paul Durand-Ruel. ¿Quién era Paul Durand-Ruel? Seguro que alguna vez lo escucharon, pero Paul Durand-Ruel es conocido por ser uno de los primeros marchand que fomentó y que sostuvo económicamente a Manet y los impresionistas. Pero él ya venía de una tradición, ¿no? El padre de Paul Durand-Ruel ya era un marchand de arte que trabajaba con lo que fue el realismo de Courbet, trabajó con Delacroix, ¿no? Ese romanticismo de principios del siglo XIX y el realismo del siglo XIX, y de hecho Paul Durand-Ruel también trabajaba con Courbet, con Delacroix, y fue uno de los primeros en apoyar de lo que se conoció, una de las primeras escuelas que empezó a hacer énfasis en ir a pintar al aire libre, que era la escuela de Barbizon, ¿no? Narciso Díaz de la Peña, entre otros, ¿no? Pero ¿qué es lo que es interesante de Paul Durand-Ruel? Paul Durand-Ruel es considerado uno de los marchands modernos, y cuando se lo estudia, no solo muestran cómo cambió el sistema de vender arte, sino cambió parte del sistema de consagrar arte. Piensen que lo que predominaba en esta época, en el siglo XIX en París, la consagración, el lugar más importante para el arte era el salón, ¿no? Y el sistema del salón era un sistema que recompensaba la carrera de los artistas a partir de premios, de medallas, ¿no? Por supuesto, el gran premio del salón era poder ir a estudiar a la Academia Francesa en Roma, pero era un sistema que era, según la época, anual o bianual, y que promocionaba o apoyaba la carrera de los artistas a partir de otorgar medallas y hacer compras de origen estatal, ¿no? Porque en París el salón era manejado por el Estado. Entonces, ¿qué hace Paul Durand-Ruel? Paul Durand-Ruel empieza a comprar ya muy temprano, antes de las primeras exposiciones impresionistas, empieza a comprar obras de estos artistas. Y esto es lo curioso, empieza a comprar obras de estos artistas en una época que no compraba nadie a estos artistas. Pero él era un comerciante. Entonces él estaba comprando obras para vender cuando no le tenía a nadie para vender esas obras, o a muy poca gente. Y acá está la clave de Paul Durand-Ruel. Paul Durand-Ruel no solo que establece formas nuevas de comercialización, ¿no? Tomando mucho del sistema de los banqueros de la época, ¿no? De las inversiones financieras, sino que también es encontrando un sistema, encontrando un lugar de espacio de consagración paralelo al salón, termina construyendo lo que hoy, la importancia de artistas que hoy consideramos, nada, indiscutible
su presencia y su importancia artística, ¿no? Estamos hablando de Monet, Renoir, pero que en ese momento no era tan obvio que fueran tan importantes. Y parte de que hoy esos artistas tengan la fama, la fortuna crítica y el valor en plata, en precio de lo que tienen, se debe también a la práctica de Paul Durand-Ruel. Y acá está la clave, ¿no? Bueno, acá para ilustrar, obviamente, un retrato de Renoir por Paul Durand, de Paul Durand-Ruel, ¿no? Pero lo interesante, y acá está la clave, Paul Durand-Ruel, que compró en 1870 ya a estos impresionistas, recién empezó a ver una ganancia por estas compras cuando empieza a meterlos, y de manera muy fuerte y con mucho éxito, en el mercado de Nueva York, ¿no? Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que hace Paul Durand-Ruel es crear una trama, una red de contactos, de relaciones, en los que a los artistas no solo buscaba venderles obra, sino que él les compraba mucha, muy barata, incluso monopolizaba el dominio de ciertas obras o el control de ciertas obras, y después trataba de abrirles mercados no solo en París, sino que él abrió una galería en Londres, tenía una galería en Ámsterdam, y llevaba obras a Nueva York. Y acá está lo interesante, porque es más, hay estudios, hay un libro, especialmente de Jensen, que muestra de manera muy clara cómo el arte moderno, ¿no? Con los impresionistas en una primera instancia, como recepción de mercado y como recepción crítica positiva, más que en París, lo empiezan a tener en Alemania, en Ámsterdam y en Nueva York. Y después eso genera el boom de mercado en París, ¿no? Pero, y esta es una de las claves de la práctica de Paul Durand-Ruel. Paul Durand-Ruel tenía conexiones con distintos coleccionistas que eran banqueros. Él, por ejemplo, uno de los banqueros, les presenta y les presta plata, ¿sí? Con esa plata que el banquero le presta, funda esta revista, esta publicación, ¿sí? Que es la Revue Internacional, con la cual publicaba y publicitaba los artistas, las obras y las ventas de los artistas que él manejaba. Es más, el coleccionista que le prestó la plata para poder fundar esta revista, se la prestó a cambio de obras para su casa. Y esas obras salieron en un remate con una ganancia muy importante que sirvió para cubrir el préstamo. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? En un sistema complejo a nivel financiero, un banquero le presta plata a Paul Durand-Ruel le da obra, estas obras pasan a formar parte de una colección prestigiosa. Con la revista que funda, promueve los artistas. Y a ver, ¿y los promueve en qué sentido? Diciendo estos son los mejores artistas de su época, presentan el mejor exponente de la modernidad, etcétera, etcétera. Eso construye valor artístico y valor monetario, y hacen que la colección del prestamista crezca, después la vende y todos tienen ganancia. Pero no solo es una ganancia económica, sino que también en el proceso se construyó el prestigio de estos artistas. Estos artistas empiezan a ser reconocidos, empiezan a ser vistos, empiezan a ser famosos, ¿no? Silvia dice un circuito virtuoso. Y algo así. A ver, y lo interesante es que este tipo de actitud, este tipo de mercado, no está lejos de ser visto con distintos juicios, tanto positivos como negativos. Para el siglo XIX les súper recomiendo una novela de Émile Zola, ¿no? El clásico artista, el clásico escritor del naturalismo, muy amigo de Manet. Hay una novela que se llama La obra, de Émile Zola, ¿no? Es parte de este ciclo enorme de los Rougon-Macquart, de Émile Zola, pero que describe muy bien
describe muy bien el sistema artístico. El protagonista de esta novela es un pintor, que de hecho Émile Zola era muy amigo de Cézanne en su juventud. Dicen que como se inspiró Émile Zola en Cézanne, y a ver, es un artista que le va mal, ¿no? en esta carrera. Después de la publicación de este libro, Cézanne y Émile Zola se pelean. Pero más que nada lo interesante de esta obra es que muestra un panorama interesante de lo que está pasando en el mundo del arte en esa época, ¿no? En esa novela, Zola describe dos tipos de marchand. Describe un marchand que en ese momento era más clásico, era alguien que le compraba a un artista y hacía de intermediario y le vendía a un coleccionista y ganaba una pequeña ganancia. Esto, Émile Zola, él está haciendo un juicio de valor y lo ve como algo positivo y critica y después dibuja, ¿no? Y construye un personaje que es un marchand que lo acusa, los personajes de la novela lo acusan de especulador, de que lo único que le importa es hacer dinero, de ser un puro especulador financiero, que estaría describiendo, cuando describe a ese marchand, estaría describiendo Durand-Ruel. Émile Zola lo ve como algo negativo eso, ¿no? Porque piensen que está escribiendo desde la época. Pero lo interesante de esto es que en realidad, sin personajes como Durand-Ruel, habría que ver si los impresionistas se hubiesen convertido en lo que después se convirtieron para la historia del arte, ¿no? Esto es un punto interesante. Lo que son las jerarquías artísticas, lejos de ser una jerarquía natural, ¿no? Porque haya algo especial en cada uno de estos artistas, son parte también producto de este sistema en el que va generando sus propios artistas, ¿no? Y esto es lo interesante, porque Durand-Ruel hacía hincapié de otra empresa estatal, que era el Hotel Drouot, ¿no? Uno de los sistemas de subasta, una casa de subasta muy importante, la más importante de París en ese momento, que era un espacio paralelo al salón. Era un espacio de venta, el Hotel Drouot, pero a partir de las ventas y las publicaciones de exposiciones en el Hotel Drouot, también Paul Durand-Ruel le daba espacio a la venta, y no solo la venta, a la promoción de artistas, a que los artistas sean vistos. Porque piensen que el salón rechazaba a estos artistas modernos y de vanguardia, ¿no? Sill dice, Warhol decía, el más grande artista es el más grande empresario. El arte de hacer ver el arte. Bueno, sí, Warhol de hecho decía, yo no hago arte, yo hago business art. Lo interesante de Warhol, y que por supuesto se entronca en esto, es analizarlo en una época donde el consumo de masas se empieza a cobrar una fuerza enorme también, ¿no? Entonces, cómo Warhol hace del consumo de masas el tema para su obra, y cómo también en ese sentido construye su valor. Entonces, lo interesante es ver cómo esta práctica, ¿no? Y esta nueva forma de ganar prestigio artístico, y esto es lo que quiero que entiendan, no solo es una cuestión de venta, ganar prestigio artístico a partir del mercado es algo que es muy propio de la modernidad. Y fíjense cómo saltamos de París acá a nuestro Fernando Fader, ¿no? Fernando Fader es muy conocido porque en un momento él publica esta obra que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, los mantones de Manila los presenta en el Salón Nacional, ¿no? En ese momento, ganar el Salón Nacional tenía un premio de 3.000 pesos. Fader era un premio de adquisición. O sea, piensen que entonces le estaban comprando esta obra por 3.000 pesos. Fader rechaza este premio, este primer premio en el salón, y a partir de acá no manda más obra al salón. Fader empieza a construir su relación en este momento muy fuerte con lo que era la Galería Müller, que va a ser durante muchos años el marchand y la galería que va a manejar la obra de Fernando Fader, ¿no? Y
Fader es considerado uno de los primeros artistas argentinos de ser un éxito de mercado. Fíjense, la obra que no rechazó el Salón Nacional por un premio de 3.000, la termina comprando después el Museo Nacional de Bellas Artes por 20.000 pesos, en 1935. 15 años después, esa obra que valía 3.000 pasó a valer 20.000 pesos. En una época donde, si bien había algo de inflación, no era la inflación que estamos acostumbrados nosotros. Entonces quiere decir que aumentó el valor económico de la obra, pero porque ya Fader se había instaurado como uno de los artistas íconos del arte nacional, ¿no? ¿Y de dónde se instaura Fader como un artista ícono del arte internacional? Desde su venta en la Galería Müller, ya no desde el Salón Nacional, ¿no? Entonces fíjense cómo este sistema va construyéndose, ¿no? Y ejemplos podemos tener un montón. Para mí, yo traje también para salir un poco de esto de todos hombres, ¿no? Entender que, por ejemplo, Van Gogh es hoy Van Gogh gracias a su cuñada, a Joe Bonger, la esposa de Theo, ¿no? A ver, acá Silvia dice, es dable preguntarse hasta dónde la libertad del artista. En realidad, acá está la clave y esto empieza a partir del Renacimiento. Piensen que, esto quiero decir, a partir del 1600, y especialmente con Rembrandt, el artista cuando en el sistema de patronazgo tenía menos libertad, entre comillas, no es que no tenía libertad creativa, porque entiéndanme, Miguel Ángel era Miguel Ángel y llegó a ser construido como el divino Miguel Ángel. Pero lo que quiero decir, el artista tenía menos control. ¿Qué es lo que pasa más adelante? El artista, al no dedicarse al trabajo por encargo, empieza a tener libertad de elección en el tema y libertad creativa. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas obras que produce el artista, si ya no son por encargo, o sea, pagadas de manera previa, tiene que encontrarle un comprador en un mercado. Entonces, el artista empieza a ganar libertad creativa. ¿En qué sentido? El artista pinta lo que se le canta y de la manera que se le canta. Ahora bien, eso que pinta lo que se le canta y de la manera que se le canta, tiene que venderlo. Entonces, esa libertad creativa, el artista termina quedando preso de la lógica del mercado. Entonces, esto es un poco lo que como les decía, empieza, le súper recomiendo el libro de Svetlana Alpers, le pasaba a Rembrandt, en una época donde pintar con detalle era lo que se pedía. Rembrandt pintaba con una pincelada mucho más rápida, menos acabada, que en la época era leído como algo sin terminar. Pero él imponía sus propias condiciones. Eso causaba que muchas de las obras que le encargaban le hicieran juicios, le rechazaban. Él decía, bueno, no te preocupes, yo me quedo con la obra. Esa obra que se quedaba porque al que encargó la obra no le gustaba, la vendía en el mercado, ¿no? Estoy simplificando mucho el sistema. A ver, Rembrandt se declaró en bancarrota 2 veces, por lo menos, pero lo interesante es ver cómo utilizaba un sistema económico para ganar esta libertad y autonomía creativa. Ya para la modernidad, ¿no? Ya para esta época, para el siglo XIX, los artistas, de nuevo, los impresionistas, querían renovar el arte y nadie les estaba diciendo cómo pintar. Ahora bien, como pintaban estos artistas, no estaba dentro del gusto hegemónico de esa época. Entonces, ¿cómo cambiar el gusto de una época? ¿No? En parte, este gusto de una época se empezó a cambiar por estas acciones de estos comerciantes, ¿no? Que van construyendo el lugar para estos artistas y un mercado para estos artistas. Y esto es lo que les decía. Joe Van Gogh Bonger, ¿no? La mujer de Theo, ¿no? El hermano de Van Gogh. Cuando muere Van Gogh y al poco tiempo muere su esposo Theo, ella muy joven, se queda con toda la obra de Van Gogh. Y ahora hay estudios muy recientes, muy interesantes, que salieron a la luz los diarios de Joe Van Gogh, que se preguntaba, y ella escribe constantemente, bueno, ¿qué hago con esta obra de Van Gogh? Que ella valoraba mucho. Él decía, Van Gogh era un gran artista.
en un momento es muy curioso, ¿no? Porque él escribe, cuando ella queda viuda, ella era de Ámsterdam, y le invitan a trabajar, de hecho a dirigir un internado, ¿no? A enseñar, allá en Ámsterdam. Cuando se está yendo de París, le escribe a Pierre Bonnard, ¿no? Uno de los artistas del grupo Naví, le pregunta, bueno, tengo toda la obra de Van Gogh, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y Bonnard le dice, mirá, te conviene dejarla a París, en ese momento el centro del arte moderno, y de a poco, en ese momento Van Gogh cuando muere no tenía la fama, era conocido por un grupo de artistas muy chiquito, pero no tenía fama. Y le dice, te conviene dejarla en París, y yo voy viendo cómo venderla y cómo ir generando un prestigio. Joe Van Gogh no le hace caso a Pierre Bonnard y se lleva con ella la obra Ámsterdam y se dedica ella a ir gestionando las exposiciones de Van Gogh, vendiéndole la obra a coleccionistas puntuales y a museos puntuales. Y es así como Van Gogh es hoy Van Gogh gracias a su cuñada. ¿Sí? Por ahí, si Joe Van Gogh hubiese dejado la obra de Van Gogh en París y se lo hubiese dado a Pierre Bonnard, hoy Van Gogh hubiese sido considerado un Pierre Bonnard, ¿no? Pierre Bonnard es un artista muy interesante, muy importante, pero si lo ponemos en la jerarquía de precios y en la jerarquía de importancia dentro del relato del arte moderno, obviamente es mucho más importante Van Gogh que Pierre Bonnard, ¿no? Pero en ese sentido, parte de la fortuna crítica de Van Gogh se da gracias a las exposiciones que van generando. Joe Van Gogh en distintos lugares, esta es la tapa, me encanta la tapa, ¿no? Es la tapa de la primera exposición de Van Gogh en Ámsterdam que organiza Joe Van Gogh, ¿no? Bueno, ni hablar, Sil dice, ni hablar, y ni lo mencioné, que Theo, el hermano Van Gogh, era galerista, ¿no? Y era galerista en Grupil, era en una de los que eran de las galerías más importantes de París de ese momento. Pero no solo Theo era galerista. El mismo Van Gogh, aparte de probar ser pastor, también probó ser marchand en un momento, ¿no? O sea, esto también es interesante porque hay que entender que a ver, Gauguin era corredor de bolsa no antes, durante y después cuando le va mal en una apuesta financiera que hace, se dedica 100% al arte, ¿no? Lo que quiero mostrar acá es que es inseparable el arte, su fortuna crítica, sus obras de las relaciones económicas de coleccionismo y de mercado. Y ojo, estoy diciendo que el mercado define al arte de manera así mecánica, para nada, para nada. Por favor, no me malinterpreten. Lo que yo estoy diciendo es que el sistema del arte y el sistema de la construcción de los relatos del arte se dan en una trama, y en esa trama el mercado tiene un rol central, ¿no? Y un rol importante. ¿Cómo ese rol del mercado se va insertando en distintas épocas de distintas maneras? Bueno, eso es para analizar. Podríamos pensar el rol que tiene el mercado en el arte contemporáneo, ¿no? Como nosotros lo estamos viendo acá en la modernidad, lo estamos viendo de una manera. Pero es interesante también en el arte contemporáneo. Y acá está la clave, ¿no? Porque, ¿qué es entonces? ¿Estos son puro interés económico o es amor al arte? ¿O una cosa no son equivalentes? Porque acá está la clave. Les quiero traer el caso, por ejemplo, de André Lebel. ¿Quién era André Lebel? André Lebel era un coleccionista, marchand, muy amigo de Picasso. De hecho, André Lebel fue el que escribió en 1928 la tercera biografía de Picasso, con Picasso todavía en vida, ¿no? ¿Por qué es interesante y por qué les traigo el caso de André Lebel? André Lebel, en 1904, funda lo que se conoció como la Asociación La Piel del Oso. ¿Qué era la Asociación La Piel del Oso? La Asociación La Piel del Oso fue un fondo común de inversión. ¿Qué agarra? André Lebel agarra a un grupo de amigos que jugaban a las cartas,
juntos, de los cuales había banqueros, gente ajena al sistema del arte, ¿no? E industriales, los junta y les dice, bueno, les propongo un negocio. Cada miembro del grupo va a contribuir con 250 francos al año para formar una colección de arte. Esa colección a los 10 años se vende, sí o sí. La decisión de la compra, de qué comprar, quedaba en manos de Lebel, más 2 personas miembros del grupo. Pero ahí el que sabía de arte y el que conocía y que se había apasionado con el arte moderno era André Lebel en el famoso Salón de Otoño, ¿no? Este salón privado hecho por un crítico belga que tiene su primera exposición en 1903, pero que la más famosa es la de 1905, donde expone lo que se conoció el grupo fauvista, ¿no? Con Matisse, etc. Entonces, Lebel ahí se empieza a aproximar a la vanguardia de principios del siglo XX, ¿no? Y él decide qué comprar. Si la venta, después de 10 años de comprar todos los años obra, si la venta resultaba redituable, se devolvía el dinero que pusieron, o sea, 250 por 10, más un 3,5% de interés. Fíjense que acá pareciera que no estamos hablando de arte, parecía que estamos hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Las ganancias extras se dividirían en un 20% para André Lebel y un 20%, y esto es algo en esa época novedoso y que después todavía sigue el debate hoy, un 20% de la ganancia se dejaba para los artistas. O sea, si se vendía obra de Picasso, el 20% de esa ganancia iba para Picasso, ¿no? En estos 10 años, las obras que compraban podían ser usadas por los miembros de la sociedad para decorar sus casas. Entonces, André Lebel, entre las compras que hace, compra una figura que es una obra que es ícono del periodo rosa de Picasso, ¿no? La familia de Saltimbanquis. La compra en 1908 y se la compra en un primer momento, se la compra de manera directa a Picasso, ¿sí? Picasso no se la quiere vender en un primer momento, él le ofrece 1000 francos, ¿sí? Que fíjense, si están poniendo, eran 11 partes, 250 francos al año cada uno para todas las compras del año, comprar una obra por 1000 francos era llevarse un porcentaje importante del presupuesto. Picasso al principio no le quiere vender la obra. ¿Y qué hace Lebel? Muy rápido a nivel económico le dice, mira, yo te dejo 300 francos como reserva. Si vos, pensalo, si vos no querés, no me la querés vender, en un mes me devolvés los 300 francos y listo. Ni lento ni perezoso, un Picasso que todavía era pobre, era un Picasso que no tenía mucho dinero, se gastó esos 300 francos y necesitó plata. Entonces le dice, bueno, está bien, dame el resto de la plata, y le da a la familia de Saltimbanquis, ¿no? Lo interesante de la familia, obviamente, a partir de ahí no solo le compra a la familia de Saltimbanquis, sino que también le compra otras obras a Picasso, por ejemplo, esta obra ya cubista, ¿no? O de las primeras obras cubistas, ¿no? De este frutero, ¿no? Entonces, la obra la compra. Y esto inicia una fuerte amistad entre Picasso y Lebel. Prueba de esto, ¿no? Hay las distintas postales que le manda Picasso a André Lebel en distintas épocas. Estas postales se vendieron en $50.000 hace poco en Sotheby's y Christie's, porque al tener un pequeño dibujo de Picasso, ya son casi consideradas una obra.
Más que nada lo que yo acá me interesa mostrarles es cómo se da esta relación. Y acá está la clave. André Lebel ¿era solo un especulador de riesgo simplemente para ver hacer plata? No, André Lebel era un ferviente creyente de la modernidad y del valor estético de la modernidad. Y acá está el punto clave, que haya tenido un interés económico. No quita que su apoyo a los artistas de la modernidad no fuera totalmente legítimo y real. Insisto, André Lebel es el que creó una biografía de Picasso, construyendo también partes, a ver, ya para cuando escribe la biografía, ya Picasso era un mito, ¿no? Piensen que después de la Primera Guerra Mundial ya Picasso se convierte, el cubismo se convierte en la lengua franca de la modernidad. Pero lo interesante es esto, cómo se va generando esta relación. Así que bueno, después discúlpame, de fundar, sí. y Gertrude Stein, ¿qué Sí. rol juega en todo Ahora, esto? dame 2 minutos que ahora voy a eso. Perdón. A ver, es paralelo. Acá Gertrude Stein está en paralelo, pero Gertrude Stein está en esta época ya comprando. Piensen que Gertrude Stein compra la obra de Matisse, la mujer de la raya verde, que se pone en la exposición de 1905 del Salón de Otoño. Ya vamos ahí. Entonces, les termino de contar la historia de la piel del oso. ¿Terminó bien o terminó mal la empresa? Terminó, de hecho, muy bien. Pero ¿qué es lo interesante? Para cuando van a vender la obra, hacen un catálogo que en ese momento era un catálogo de lujo. Pero no solo fue un catálogo de venta, se hace una exposición. Y piensen que esta exposición no solo implica para la venta, sino que es un espacio donde los artistas, todos de la modernidad, ¿no? Fíjense, Pierre Bonnat, André Derain, Kees van Dongen, Henri Matisse, miren los artistas que fueron comprando, ¿no? Acá esperen que les hago un poco de zoom, así lo pueden leer, ¿no? Este es el catálogo de la venta, ¿no? Blanc. Bueno, construyen, compran muchos de estos artistas del fauvismo, un poco del grupo Naví, cubismo, ¿sí? Y genera este evento que no solo lo hace como de una manera espectacular, también hacen algo que parece hoy en día en Arte Va, es algo muy natural, pero que ya empieza a generar acá. En la exposición se hace una exposición privada primero, para coleccionistas para atentarlos, y después se hace una exposición pública, ¿no? En revistas construidas, hechas por amigos de André Lebel, o en publicaciones o artículos, Guillaume Apollinaire, uno de los grandes defensores de la vanguardia, amigo de Lebel y de los artistas que se estaban vendiendo, publica en el Mercurio de Francia una crítica de esta exposición muy buena, ¿no? Fíjense cómo está hablando de la venta, y menciona a los artistas, y está haciendo un elogio, dice, es la primera vez que la obra de estos pintores nuevos, ¿no? Están afrontando la venta. En ese sentido, una venta pública. ¿Cómo salió todo esto? La venta cuadriplicó la inversión inicial. Todas las obras se vendieron por un total de 106.250 francos. La familia Saltimbanquis, que se había comprado 1.000 francos, se vendió en 11.500 francos. Esta venta, fue una de las primeras ventas públicas de la obra de Picasso, que lo empiezan a situar a Picasso como uno de los artistas mejor pagos de la modernidad. Esto le dio fama a Picasso. Y por esto los artistas modernos le agradecen a André Lebel. Si ustedes piensan, un poco antes de la venta, en 1913, ya otro, acá me salió mal, Daniel Kahnweiler, otro de los Marchand ligado a la modernidad, ya había vendido una obra del periodo rosa de Picasso
todavía más caro, en 16.000 francos. Se lo vendió al famoso coleccionista ruso Morozov, que gracias a la colección de Morozov, toda la vanguardia parisina tuvo un impacto muy fuerte en los artistas de la vanguardia rusa, ¿no? Entre otros Goncharova, ¿no? Larionov y todo el rayonismo. Entonces fíjense cómo los artistas de la vanguardia rusa, muchos conocen la vanguardia parisina, antes de viajar a París, por el acto de marchand y coleccionistas. Entonces, fíjense de nuevo cómo esta trama mueve y crea el sistema del arte. ¿Qué es lo que pasa? Esta venta de Kahnweiler había sido de manera privada. ¿Por qué fue tan importante la venta de la familia de Saltimbanquis? Porque fue pública. Y al ser público generó como genera hoy. ¿Vieron que cuando hay una obra que bate récords sale publicado en todos los diarios? Bueno, no es nada novedoso esa práctica. Entonces, lo que resulta sumamente interesante es ver esto, ¿no? Y la venta secundaria, y acá no me acuerdo quién me había preguntado, por Gertrude Stein, esta obra que vende Kahnweiler del periodo rosa, se la había comprado a Gertrude Stein. Porque esto es interesante, Gertrude Stein, que está comprando a la vanguardia en 1905, si bien tenían dinero, eran de clase media alta de Estados Unidos, de Pensilvania, el padre de Gertrude Stein. Ahora voy a Gertrude Stein. Era, para cerrar un poco el tema, ¿no? André Lebel, después no puede repetir la experiencia de la piel del oso, porque piensa en 1914, vende todo y viene la Primera Guerra Mundial. No repite la experiencia de la piel del oso, pero André Lebel después se abre una galería de arte. Una galería de arte que, entre otras cosas, fue la que albergó la primera exposición de Tarsila do Amaral en París, en 1926. O una de las también importantes exposiciones, ya un viejo, ya no tan joven, en 1931, Torres García. Entonces, de nuevo, este coleccionista hizo una empresa que parecía un fondo común de inversión. Era un fondo común de inversión y tenía un interés ganar plata. Ahora, ¿era solo interés ganar plata? No. En el proceso también construyó el prestigio de artistas, publicitó la obra de los artistas, la promocionó y construyó su poder y su valor artístico. Y esto es lo que me resulta muy interesante. Entonces, lo que les decía, en el Salón de Otoño de 1905, La mujer con sombreros de Henri Matisse es comprada por los hermanos Stein, ¿no? Que se habían mudado en 1903, muy cerca en ese momento, especialmente, Michael, que es el que está acá, es el que quedó a cargo de las finanzas familiares en Pensilvania, eran dueños de los tranvías y también tenían negocios de real estate, el papá de los Stein, y Gertrude y Leo se mudan a París y forman esta famosa colección, que tiene principalmente obra de Picasso, que era muy querido por Gertrude Stein, pero también obra, por ejemplo, de impresionistas como Renoir, que es lo que le gustaba más a Leo Stein, ¿no? Entonces, el famoso retrato de Gertrude, porque, a ver, en este momento Gertrude Stein son las que terminaba sosteniendo económicamente artistas que en ese momento no tenían un enorme pasar económico, muy buen pasar económico, como si lo iban a pasar a tener después. Es más, Gertrude Stein, que apoyó muchísimo a Picasso en 1905, ya para 1915, un poco antes también, para 1911-12, ya no le alcanzaba la plata para comprar a Picasso. Picasso, después de que se hace famoso, no le alcanza ya la plata a Gertrude Stein para comprar lo que valía un Picasso. Pero como Picasso le tenía cariño a Gertrude, le sigue vendiendo obra más barata, por llamar de alguna manera, ¿no? Pero fíjense cómo acá hay obras cubistas, ¿no? en la colección, pero no solo tenía Picasso, ¿no? Del periodo rosa, sino que también coleccionaban obras de un artista que recién en este momento había alcanzado la fama,
poco antes de morir, que es Paul Cézanne, ¿no? Pero como les dije, también tenían obras de Renoir. De hecho, después, un poco más adelante, cuando Gertrude y Leo Stein se pelean y se van, y se separan la colección, Gertrude se queda con los Picasso y Leo se queda con los Renoir, ¿no? Entonces, eso muestra también un poco el gusto de los dos hermanos y la importancia del coleccionismo en la construcción de las carreras, ¿no? Y de nuevo, para traer, como les dije, Joe Van Gogh, Gertrude Stein, o otra coleccionista norteamericana, Louisine Habermeyer, que es muy famosa por ser una de las primeras sufragistas norteamericanas, pidiendo por el derecho al voto de la mujer. La colección de Habermeyer tenía obras de Manet, obras de Courbet, o de una de las artistas consideradas más importantes del impresionismo norteamericano, como Mary Cassatt, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quiero mostrar con esto? Que en la trama del sistema artístico, el mercado y el coleccionismo no necesariamente son ese grupo que simplemente quiere buscar un rédito a costa del pobre artista que es creativo y que es el que fomenta todo. Todo lo contrario. Artistas, marchands, coleccionistas, entran en relación, entran en trama, para construir las jerarquías artísticas. Y acá está, para mí, es lo que les quería traer y que quede bien claro, porque todavía nos queda un poco el resabio de una mirada romántica en que el artista crea de manera totalmente desinteresada. Insisto, a ver, esto no es sacarle valor al arte, sino todo lo contrario. Entender que el arte y las obras de arte conviven en múltiples dimensiones de valor. Y eso es lo que hace también al arte rico e importante. Una obra puede tener un enorme valor estético, un enorme valor material, un enorme valor político, valor emotivo, valor monetario, o todas esas cosas juntas. Esta multiplicidad de valores que se dan al arte y que se activan en distintos contextos, en distintas situaciones y en distintos momentos, hacen del arte, o le dan al arte y a las imágenes, su poder. ¿Por qué es tan importante el arte? El arte es tan importante porque puede jugar y tiene una presencia muy fuerte en todos estos planos de la cultura. El arte es parte integral y central de la cultura, pero no simplemente de una cultura aislada de toda la vida, sino que el arte es parte de la trama de la vida. Y entender esto, insisto, le da otra perspectiva a las obras, a la función del arte, incluso también a por qué el arte es necesario, ¿no? Silvia me pregunta, ¿de dónde crees que nace o se engendra ese concepto mercantilista unívoco? A ver, viene de muchos lados. Piensen que dentro de estas dimensiones de valor que tiene el arte, el valor simbólico, ¿no?, es considerado el más importante para el arte. ¿Qué es lo que pasa? En muchos casos, el valor simbólico es leído o es construido en detrimento de un valor económico. Entonces, durante mucho tiempo, y especialmente a partir del romanticismo, pero nada, en distintos momentos, si el arte está hablando al espíritu, el arte es un valor espiritual, es un valor creativo. Pensar en el arte y el dinero puede ser leído como algo negativo,
Porque si es algo trascendente, ¿cómo hablar del dinero, que podríamos decir lo más materialista? Entonces, entre estos valores contrapuestos, lo que yo les estoy mostrando es que el arte tiene un valor monetario, les guste o no les guste, pero ante estos valores contrapuestos que chocan, como pasa con un montón de objetos y mercancías, el valor económico se opaca. ¿Se anula? No, se opaca. ¿En función de qué? De hacer hincapié en el valor artístico y de esta manera construir valor artístico que después se traduce en valor monetario. Piensen de esta manera, no casualmente las galerías de arte, que son, a ver, simplifiquemos el concepto de galería de arte, es una despensa de arte, ¿no? Lo digo así a propósito, ¿no? Digo, es un negocio de venta de arte. Pero si ustedes van a una galería de arte, en la sala de exposición no ven los precios puestos cual supermercado chino. La sala de exposición es un cubo blanco al estilo museo. Y las ventas se hacen en la trastienda o en puertitas escondidas y atrás. ¿Son esenciales las ventas para una galería? Por supuesto. Ahora bien, ¿por qué se esconde? Porque en el mercado, especialmente los galeristas y los marchands, construyen prestigio artístico y valor artístico desde el mercado. Y si durante una época el mercado era visto como algo negativo al prestigio artístico, lo opacan para seguir construyendo prestigio artístico. Hoy me atrevería a decir, igual no lo llegamos a trabajar hoy, pero en el mercado de arte contemporáneo ya hay una relación distinta con el mercado. Por un lado es más cínica, pero por el otro lado es más abierta. En ese sentido, ni hablar si llegamos al arte de las criptomonedas y al criptoarte, que bueno, es para otro curso que podemos armar. Entonces, pero lo interesante es esto, y en este sentido, ver cómo constantemente se van dando estos intercambios, ¿no? Y a ver, historias como estas también las podemos ver para acá Argentina. Antes los objetos de arte en el siglo XIX se vendían en los bazares, y después estos bazares mismos, algunos se construyeron en las primeras galerías, por ejemplo el Salón Costa, ¿no? Entonces fíjense qué diferencia entre el arte de bazar o el arte en el Salón Costas, cómo van cambiando las condiciones museísticas, etc., ¿no? Entonces, bueno, no tenemos mucho más tiempo para hablar, pero piensen que las primeras galerías de arte acá en Argentina están basadas en empresas comerciales de fotógrafos, ¿no? El Salón Whitcomb era una casa de fotografía, que después, paralelo, exponía pintura. Acá en el caso local, lo primero que se vendía era pintura europea. Especialmente, de a poco se empieza a vender arte argentino, y ya para la Primera Guerra Mundial, cuando no llegaban obras europeas, el arte argentino empieza a ganar una presencia muy fuerte, ¿no? Pero bueno, de nuevo, fíjense cómo la fotografía, que era una empresa comercial, también se termina convirtiendo en las primeras galerías de acá de Argentina, ¿no? Y ni hablar de otra importancia de la construcción de prestigio y de valor, ya viniendo al arte contemporáneo, la transición entre la modernidad y la contemporaneidad. Alfredo Bonino, ¿no? Este es Alfredo Bonino, ya en su galería, cuando inaugura la nueva sede en los años 70, que a partir de hacer un sistema moderno de catálogo, de programar nuevas formas de exposición, construye valor dentro de estos artistas de vanguardia, por ejemplo Pucciarelli, o el espacio que le permite al recién creado CAIC, ¿no? Y trabajar sobre arte y cibernética. Un galerista que pensó no solo en los espacios, en cualquier espacio, sino en construir espacios propios para la exhibición del arte. Perdón que esté pasando rápido, de esto podría hablar también una hora más, pero si no, no nos vamos más. Pero lo que quiero mostrar es cómo se da esta trama, ¿no? Bonino, que viene de Italia, funda una galería en Brasil, pero no le va muy bien. Viene acá a Argentina, funda su galería acá en Argentina. Después vuelve a fundar una galería en Río de Janeiro y vuelve y funda una galería en Nueva York, en la cual expone artistas norteamericanos con artistas argentinos.
¿no? No casualmente, esto está muy estudiado por Andrea Yunta, no casualmente en una época donde la internacionalización del arte pasa a ser un valor también atribuible y atribuido al arte, ¿no? Y la relación con la crítica. Julio Pairó tenía mucha relación, especialmente en un primer momento con Bonino, pero después uno de los que tiene mucha relación es Jorge Romero Brest. Acuérdense, director del Instituto Di Tella, que era de un empresario privado, ya hijo de un coleccionista y que forma su propia colección pensando en tener uno de cada obra de los artistas más importantes de la modernidad expuesta en Instituto Di Tella y que hoy forma parte del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? A ver, nada, también sobre el Di Tella, ríos de tinta, y podríamos hacer toda una clase sobre el Di Tella. Lo que quiero que veamos es en este contexto que estoy armando y en esta tradición, para ver cómo ejemplos de lo que estoy dando y de esta trama encontramos en distintas épocas, en distintos momentos y en distintos episodios, ¿no? Sin ir más lejos, la colección Cisneros, de Venezuela. ¿Qué generó la colección Cisneros? Fíjense que dice en este conso. Patricia Cisneros, me gusta que mi colección sirva para cambiar el canon. ¿Por qué dice esto Patricia Cisneros? Porque Patricia Cisneros fue una de las coleccionistas que empezó a hacer hincapié en aquellos artistas latinoamericanos ligados a la abstracción geométrica. En una época donde en Norteamérica, no tanto acá en nuestros propios países latinoamericanos, pero en un momento donde en Norteamérica la imagen que tenía del arte latinoamericano era de realismo mágico. Éramos surrealistas, éramos ligados hablaban de arte latinoamericano, hablaban de muralismo mexicano y Frida Kahlo, ¿no? Ligado a las plantas, ligado a cierto exotismo localista. ¿Qué hace la colección Cisneros? Mostrar, bueno, no, nosotros tuvimos una vanguardia concreta enorme, muy fuerte, en distintos países de Latinoamérica. Y esto se genera en la colección, a partir de, entre otras cosas, la mezcla de la colección Cisneros, teóricos como Mari Carmen Ramírez, directores de museos, y lo que termina generando que artistas geométricos que en la década del 80 no valían mucha plata, hoy son algunos, los que entraron en esta colección, son uno de los artistas latinoamericanos que más valen. ¿No? Ni hablar un Julio Leparc, ¿no? O un Maldonado. Entonces, fíjense qué interesante esto, ¿no? Entonces, nada, me parece que este tema daría para muchas aristas, para hablar, pero lo vamos a dejar acá para dar paso a un par de preguntas y discutirlo un poco entre todos. Pero nada, lo que quería traer es como mi punto, ¿no? Y que, si bien es algo que cada vez se está estudiando más, termina siendo relativamente nuevo en su abordaje, porque, de nuevo, todavía pervive en muchos casos esa mirada donde arte y dinero, o la relativa autonomía del arte, mira con mala cara al dinero, ¿no? Así que bueno, hasta acá lo que les quise mostrar. Ahora sí, preguntas, comentarios, discutimos lo que quieran. Está silenciado, Luis. Sí. Yo estoy pensando en Rodchenko y estoy pensando en los tipos que por política, no por dinero, hicieron del arte una muestra de lo que querían mostrar. Voy a decir, los planes quinquenales de Rusia en las primeras décadas del siglo XX, no había un interés monetario y sin embargo tenían un valor hasta para el régimen político, porque era una forma de propaganda. Estoy pensando en Tatlin, que después se cayó un poco para el régimen. Estoy pensando en Kandinsky. Estoy pensando en gente, Kandinsky menos, pero bueno, pero Rodchenko sin duda.
A ver, entiendo, a ver, acá hay algo interesante en lo que mencionas, Luis. Y, a ver, el arte en sus distintas dimensiones de valor, ¿no? Va adquiriendo distintos usos y distintas prácticas. Por un lado, ojo que una obra no tenga valor monetario, ¿sí? No quiere decir que no tenga valor económico. Ajá. Y evaluaciones económicas se dan en distintos sistemas de organización económico-social, ¿no? Digamos, en el régimen, especialmente, digamos que no es lo mismo la relación de la Rusia, de la Rusia bolchevique en un primer momento con los artistas de vanguardia que después, más tarde, ¿no? Una cosa Sí, es el primer obviamente. momento, otra cosa es el realismo socialista de Stalin. Pero lo que quiero mostrar es que no, claramente, ¿no? En algunos otros contextos, parte de lo que especialmente, no Tatlin, pero sí Rodchenko, que tenía una fuerte idea ideológica, y no solo Rodchenko, sino lo que eran toda la línea del constructivismo ruso, que claramente acusaban incluso a Tatlin de estar generando un arte autónomo, y generar un arte autónomo, ¿no? Un arte por estético, abstracto, terminaba siendo simplemente usado para el consumo burgués, ¿no? Entonces, parte de lo que Rodchenko le criticaba a Tatlin era que terminaron generando un arte tan erudito, Sí, 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 que en que el puede ser fondo, de masas. en el fondo era una obra para consumo burgués. Ahora bien, Rodchenko, ¿no? y compañía, si bien no estaban pensando un arte en apoyo a la revolución, y no estaban pensando un arte para ser vendido al estilo decoración burguesa, Sí, vos pensás que son artistas que son uno de los pioneros en pensar la utilización del arte para la publicidad, sí. para la creación de Espera, objetos no, de espera, consumo. no, los primeros no, porque el Concilio de Trento utilizó el arte para la No, bueno, publicidad. pero a ver, los primeros de la modernidad, Ah, estamos perdón. hablando, y el medio masivo. A ver, ¿sí? Para crear conexiones entre épocas nos podemos ir hasta la antigua Grecia y hacer una Sí, historia del arte al tenés estilo razón, Ibarbo. marqué los pies del Lo que pasa es que pesebre. nos vamos, ahí no nos vamos nunca más de la reunión. Yo feliz, puedo seguir hablando horas. Pero poniendo en contexto y entendiendo bien, lo que quiero mostrar es que es por supuesto que lo que yo estoy mostrando y mencionando habla de un sistema ligado a cierto sistema comercial que cobra mucha fuerza en donde predomina el sistema capitalista. Sí, Ahora bien, la cuestión de las dimensiones de valor, ¿no? Y cómo estas dimensiones de valor entran en juego, entre ellas la dimensión económica, sirve tanto para entender el París de 1900 como la Rusia de la Revolución Bolchevique, que ya sí, estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial, sí, señor. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ya no entra en una cuestión comercial, pero sí cómo se va construyendo como valor artístico el valor político, y eso termina teniendo un valor económico, o en la economía del prestigio bolchevique, ¿no? Sí, sí, Pero sí, bueno, sí. otra pregunta. Sí, el tema de la especulación financiera. Por ejemplo, hay una película, creo que es La maldición de Mona Lisa, que es muy buena, de Robert Wurges, no sé cómo se pronuncia, pero que habla puntualmente, bueno, de todo el fenómeno de la reproducción, ¿no? O sea, empieza cuando la Mona Lisa va a Nueva York, y ahí empiezan a reproducir los pósters y la cosa del merchandising y la cosa de la reproducción masiva, ¿no? Hay colas de gente para ir a ver la Gioconda y bueno, y nada, lo que marca un cambio muy grande es en la década del 80, por el tema de la especulación financiera, el tema de que se empiezan a pagar fortunas desorbitantes, y de que el arte sirve también para limpiar dinero, ¿no? O sea, que es un negocio muy oscuro también en muchos aspectos. Es funcional el hecho de que algo que no podés medir su valor, de repente puede multiplicarse por 100, por 500, o sea, hay una conversación entre Rauschenberg y el galerista, ¿no? Entonces hay un galerista que le compra a Rauschenberg, ponele por $100 un cuadro.
entonces va a una subasta y lo vende de repente a $3.000. Entonces Rauschenberg le dice, dame mi porcentaje, porque me pagaste $100 y vos lo estás vendiendo a 3.000. Entonces el Marchand le dice, me deberías agradecer porque yo hice que tu cuadro valga 3.000, ¿entendés? De ahora en más podés cobrar 3.000 todos tus cuadros. A ver, sí. Entonces hay un clic ahí que marca, que los agarró ahí, ¿no? El tema de Rauschenberg y el mercado se largó de otro modo. Y hay un documental que se llama The Blue Red Line, con esto termino, como línea borrosa, que se las recomiendo, que habla de empieza por Christie's y habla de la venta de los empresarios, de Qatar, mezcla toda la situación actual, ¿no? Bien, a ver, dijiste varias cosas, todas muy interesantes. A ver, lo de la conversación de Rauschenberg con Robert Scull, que es el coleccionista que era dueño de los taxis de Nueva York. Es genial. Si ustedes buscan Robert Scull, Rauschenberg, hay un video de Artsy. De hecho, lo tenía acá en la presentación, pero no se los puse para no estirarlo más. Eso está en un video de Artsy donde muestran la filmación que les dicen. Claramente ahí podemos decir de la contemporaneidad, la subasta de la colección de Robert Scull, con esa descripción que vos hiciste muy bien, Sil, es un hito de cómo se fue transformando en el capitalismo tardío la relación entre arte, mercado y dinero. Pero fíjate que esto de construir valor financiero desde el arte, ya lo vimos en André Lebel en 1905. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hizo André Lebel en 1905 era algún caso más aislado. Ya a partir de los años 60 y 70, en el mercado del arte empezó a cobrar una preeminencia que, como bien decís, llevó también a construir una inflación de los precios que llegan a los que alcanzan hoy en día. Entonces, en ese sentido es muy interesante. Sí, ejemplos y películas podemos encontrar enormes, porque es un tema que está trabajado en muchos casos. Con respecto a la Mona Lisa, la fama de la Mona Lisa es antes de que viaja a Nueva York. La fama de la Mona Lisa es cuando es robada por el italiano. Claro. Cuando es robada por un italiano que aparte la roba no con un fin económico, la roba con un fin nacionalista. Heroico. Dicen que es un ícono de un artista italiano que está en París. Solo un italiano hace eso, ¿viste? Bueno, exactamente. Tras el robo y recuperación de la Mona Lisa, es ahí donde empieza esa profusión de reproducciones múltiples. Y a ver, de la cuestión del arte y la reproducción múltiple podemos hacer toda otra charla, ¿no? Y la reproducción múltiple ligada al mercado, ni hablar. Para mí el ejemplo más programático y más interesante es el ejemplo de los Rodin, ¿no? Y de obras que en sí mismas tienen en su materialidad la capacidad de reproducción múltiple. Acuérdense que Rodin fundió en bronce muy pocas esculturas en vida. Cuando muere, que su legado queda en manos del Estado francés, el Estado francés establece que hasta la copia número 13 son originales de Rodin. Si se llega a fundir una 14, ya no son más originales. Con toda la cuestión de valor y valor económico que tiene la diferencia entre la 13 y la 14. A nivel material, a nivel incluso de formal de la obra, ¿qué diferencia hay entre la copia 13 y la 14 de un bronce de Rodin? Nada. Bueno, esto hay un artículo ya en los 80, muy, muy importante, Rosalind Krauss, que se llama Sinceramente Suya, que discute tras una exposición de Rodin y que habla de la cuestión del múltiple y el original, ¿no? ¿Viste los fotógrafos que los fotógrafos dicen, bueno, voy a poner 10 tiradas, hay un número que saben los fotógrafos? La cuestión de edición con los fotógrafos o con los grabadores también tiene una lógica de mercado. Y sí, ¿para qué necesita un fotógrafo tirar una edición en una disciplina? Pero para vender a un precio. Capacidad de reproducción múltiple. ¿Por qué coartar esa esencia del dispositivo fotográfico que es la reproducción múltiple? Y bueno, porque entra claramente una cuestión de mercado. Nora pregunta en el chat, dice, Sarah Thornton dice, el arte se ha convertido en una especie de religión alternativa. ¿Qué opinás? A ver, qué difícil.
Nora, a mí el libro de Sarah Thornton me resulta interesante, está hablando de 7 días en el mundo del arte. Su libro me resulta interesante de manera antropológica, es un libro que cuenta anécdotas, en realidad no analiza nada muy profundamente, solamente cuenta anécdotas que, a ver, que tienen su valor de nuevo, antropológico y de contar ciertas prácticas que se dan en el mundo del arte, y aparte que siempre escuchar chismes del mundo del arte vende y es interesante, ¿no? Pero bueno, Vasari es el que inició la historia del arte de los chismes. Entonces, digamos que no se inventó nada. Pero lo que sí me parece es que las relaciones entre arte, política, dinero, religión, y las fronteras entre ellas, son mucho más porosas de lo que fuimos construyendo. Hay estudios muy interesantes sobre, por ejemplo, la teoría económica de Aristóteles, y miren a dónde me estoy yendo, ¿no? Un libro que se llama Dinero Sagrado, que escribió Hernán Borisonic, que muestra cómo la concepción del dinero en la Grecia de Aristóteles, y específicamente en Aristóteles, es inseparable de una mirada sagrada y de... ¿Cómo se llama? Sí, de esto, de una mirada sagrada y política. Entonces, el dinero que por los economistas es construido simplemente como un facilitador de cambios, de cambio, en realidad, y esto también, yo no me quise meter mucho en teoría del valor, pero a mí me encanta la teoría del valor, le puedo dar bibliografía, pero en realidad lo que se muestra es que en el mundo del arte, con el dinero, no solo se intercambian cosas, con el dinero creamos sentidos. Los precios hablan. Hay un libro muy interesante de Olaf Beltwist que se llama Talking Prices, que no casualmente juega con este juego de palabras en inglés, que es hablar de precios o precios que hablan, ¿no? Porque con los precios hacemos juicios de valor. Es más, al leer los precios hacemos juicios de valor. Cuando yo digo, tal artista vendió en $10 millones, y yo digo, no, este artista está inflado, yo no estoy diciendo una verdad objetiva de ese artista. Yo lo que estoy diciendo es que yo considero que ese artista no tiene tanto valor artístico como su valor monetario lo presenta. Entonces habla más de mí por ahí que de una realidad del sistema. Hablan de mí. Podés decir, un precio habla más que 1000 palabras. Bueno, hay muchas de esas cosas, ¿no? De nuevo, podríamos estar debatiendo toda la noche, les puedo dar libros, siempre, por supuesto, lo que yo puedo decir no es nada con respecto a lo que se puede leer, ¿no? Eso desde ya, las cosas están... Juan Cruz, sí. te quería comentar o preguntar sobre una cantidad de manifestaciones contemporáneas que cuando se iniciaron justamente para ser antimercado, y creo que finalmente la historia, al tener tanta dimensión histórica, hoy todos sus registros ya son parte del mercado, ¿no? De alguna manera, Alberto Greco, por ejemplo, yo creo que una fotografía de los vivoditos debe tener un precio de mercado muy interesante, ¿no? Más si es vintage. Eso es otra cuestión de la fotografía. No, pero que también los artistas, sobre todo en una época muy politizada, consideraron el mercado como un desprestigio de lo artístico y burgués, ¿no? Totalmente, Maraní, totalmente. Y es interesante porque eso no solo llevarlo al arte contemporáneo, también se construyen, acuérdense que la primer vanguardia, ¿no? La primer modernidad incluso, ¿no? Lo que podríamos llamar el arte de los postimpresionistas y las primeras vanguardias, eran burgueses de Raciné, ¿no? Burgueses que renegaban de su extracción burguesa. Y parte de la contradicción de la primera vanguardia es que también en muchos casos que tenían una cierta política revolucionaria, cierta idea política revolucionaria, ya sea de izquierda o derecha, en el caso por ahí podemos pensar del futurismo, pero esta idea rupturista con el sistema tradicional, y hablando de espantar al burgués, como hacía el dadaísmo, sí, terminaban haciendo objetos que eran objetos de decoración para la sala del burgués. De hecho, esta contradicción que está en el origen mismo de la vanguardia es también lo que le da riqueza analítica. Esta contradicción, claro, como bien mencionás, que se reedita
se empieza a reeditar ya en las vanguardias después de la Segunda Guerra Mundial, genera un análisis muy interesante. Para mí el caso, para traerlo incluso hoy, ¿no? Sin irnos al Alto Greco, Banksy, ¿no? El grafitero. Claro. A ver, es un artista que ni siquiera conocemos su identidad, es un artista que se construye y cada una de sus acciones son en detrimento del mercado del arte, pero sus obras se venden en Christie's y Sotheby's por $150.000 o más, ¿no? Incluso una obra, ¿se acuerdan que hace poco, ya no me acuerdo, 2 o 3 años, cuando se estaba vendiendo en Sotheby's una obra de Banksy, se autodestruyó? Porque lo había preparado el artista para que se autodestruyera la obra, pasó por un cortapapeles. Bueno, esa obra de Banksy hoy, pasada por el cortapapeles, vale 3 veces más de lo que valía originalmente. Y claro, todo el aparato y la puesta en escena. Entonces, pero Sí. mientras tenemos un montón de artistas que están haciendo de la relación entre el arte y la mercancía el tema para su obra, y lo ven de manera crítica, como lo dice Marani, tenemos un montón de otros artistas que hacen de la relación del arte con la mercancía una mirada cínica e incluso elogiosa. Jeff Koons, ¿no? Claro, sí. Un Jeff Koons que hace de hacer un globo de consumo, que parece una imagen de consumo kitsch, popular, ese globo o esos perritos de globo, Sí. pero que lo hace de manera industrial, con acero industrial, y lo vende como una mercancía, está haciendo de la mercantilización del arte tema para su obra y casi una cuestión elogiosa, y es uno de los artistas vivos más importantes del mundo. O, ni hablar, Kate Haring, ¿no? Que se abrió en su momento un pop art. ¿Qué era Kate Haring? Un pop market, perdón. Era una galería en la que él vendía sus muñequitos en pin, en cartucheras, en remeras. Entonces, de nuevo, para toda una clase, las distintas relaciones, porque esto empieza con la vanguardia. No solo las obras circulan dentro de un sistema mercantil y en un sistema económico, sino que el sistema económico se convierte en tema de reflexión para los artistas. Eso es fantástico. Sí. Alicia Herrero, ¿no? Con sus Claro. jarrones, deforma la imagen según se vende o no se vende en remate. Entonces, nada, es recontra interesante tu mención, Marani, porque es muy curioso cómo incluso lo comercial entra en la práctica artística y en la imagen artística. No queda simplemente en una cuestión de comercio o de transacción comercial, ¿no? Entonces, para mí eso me resulta apasionante. Me resulta sumamente apasionante. Así que, bueno, Nora, ¿podés pasar algo de biblio, por favor? Si quieren, yo le paso un drive a María Rosa y después ella les manda. ¿Cómo querés que hagamos, María Rosa, con bibliografía? Yo tengo, a ver si tengo un link en Drive subido, se los mando ahora por el chat. A ver si me mandando al mail de la fundación y el que quiere me escribe y yo le contesto y le mando tu link. Dale, sí, tengo un drive con bibliografía. A ver, si tienen alguna pregunta más y ya vamos cerrando. Mientras tanto les busco el drive con bibliografía y por ahí les puedo, ya se los puedo compartir. Muy lindo lo que acabamos de oír. Muy interesante. Realmente, bravo. Muchas gracias a vos y Bravo. a la Fundación que te permitió y nos permitió disfrutar esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperen que les voy a dejar en el chat un link. Hubiéramos seguido más tiempo todavía. ¿Cómo? Que hubiéramos seguido mucho más. Sí, pero bueno, a ver, podemos cuando quieran organizamos y hacemos otra Ay, sí, reunión. estaría buenísimo. Acá están pidiendo Sí, más chat. ojalá. A ver, esperen que ya les estoy mandando. Sí, otra. Buenísimo. A ver. Movete a través de la Fundación, Juan Cruz, porque es más orgánico. Sí, pero ahí tienen un link con bibliografía. Muchas gracias. Hay mucha en inglés, la bibliografía más interesante está en inglés. Ya. Es así. Juan Cruz, te hago una pregunta puntual. ¿Hay algún libro escrito, por ejemplo, vos ibas describiendo Bonino, después Romero Brest,
cómo hay personajes en distintas, o después de otra época va a ser Gluber, ¿no? Cómo hay personajes que por ahí de algún modo marcan su concepto de artistas o de quiénes son los protagonistas durante una década o más tiempo, ¿no? O Romero Brest, o sea, el concepto tan fuerte, ¿no? Que sobre tuvo. Bonino y Romero Brest, creo que en el link que les mandé hay uno, tenés el de Andrea Yunta, que lo estudió muy bien. Andrea Yunta, hace poco Fundación Espigas sacó toda una publicación que está en PDF, pongan Espigas muestra Bonino, es todo un escrito donde hay un escrito de Andrea Yunta, uno de Silvia Dolinco, y hay una cronología hecha por mí, eso está para descargar en PDF, que ahí ese texto de Andrea Yunta muestra cómo funciona comercialmente Bonino. Y tiene otro texto muy interesante de Andrea Yunta, que publicó en una revista llamada Block, que creo que está el link que se llama Amar y poseer la belleza, que muestra todo el derrotero de la colección Di Tella, especialmente a partir que lo agarra Guido Di Tella. Hay un montón de bibliografías, sobre cada tema tenés un autor distinto, ¿no? Okay. Hay libros sobre Durán Ruel, hubo una exposición muy interesante sobre Durán Ruel, bueno, nada, vengo leyendo hace muchos años sobre el tema también. Entonces, buenísimo. Pero bueno. Gracias. Así que bueno, no sé si algo más o ya vamos cortando. Agradecerte. Si no hay nadie más quiere preguntar algo, en todo caso cortamos y vemos si podemos armar una próxima. Dale, buenísimo. Nora, sobre coleccionismo en Argentina. Sí, el de Marcelo Pacheco tiene algunas cosas interesantes, pero leería también, de Andrea Yunta, hay algunos textos que se consiguen en internet de Talía Bermejo. Busca uno que se llama El coleccionista en la vidriera, que habla de la colección Arena y la colección de arte en los años 30, 1930. Ese es muy lindo texto, El coleccionista en la vidriera de Talía Bermejo. Y hay algunos de Marisa Baldassarre, ¿no? Ni hablar su libro, ¿no? Sobre el siglo XIX, pero también tiene otros textos sobre el coleccionismo argentino y el mercado argentino. En Travesías de la Imagen 1, ahí hay un texto de Marisa Baldassarre sobre el mercado argentino. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias por escucharme hasta el final. Espero no haberlo aburrido. Gracias María, a vos, Juan Cruz. La Fundación, por la invitación. No, muchas gracias a vos por haber participado y gracias de parte de la Fundación Forner Rigatti. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Ojalá. Gracias.